El dinero no tiene vida en sí mismo. Es papel muerto, animado únicamente por tu suposición. En el mismo instante en que te sientes próspero, le insuflas vida a la abundancia, y ésta debe manifestarse. Esta noche te guiaré a través de las 7 leyes del dinero, no como los hombres las enseñan, sino como la imaginación las decreta. En esta lección descubrirás las leyes exactas por las cuales la imaginación crea la riqueza. Arrancaré de raíz la superstición de que el dinero llega por esfuerzo, suerte o casualidad. Verás que todo dinero es la proyección externa de un estado interno. Aprenderás a asumir la riqueza, a sentir la realidad de la abundancia antes de que aparezca la evidencia. Y a mantenerte fiel cuando el mundo la niegue. Cuando termines esta hora conmigo, tendrás la llave del dinero tan seguramente como tienes la llave de tu propia respiración. Quizá ya lo has intentado todo. Afirmaciones, trabajo duro, incluso oraciones. Y aún así tus manos se sienten vacías. Te preguntas, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Por qué el dinero se me escapa? No estás solo. Muchos luchan con las mismas dudas. Pero escúchame bien, el dinero nunca es el problema. El único obstáculo es el estado de conciencia en el que insistes en permanecer. Esta noche te mostraré por qué la pobreza persiste cuando observas el mundo tridimensional. Y cómo la riqueza aparece en el momento en que te atreves a ignorar las apariencias. Y vivir desde el final deseado. Verás que el mundo no está en tu contra, el mundo es tú mismo proyectado hacia afuera. Esto es lo que te espera, revelaré las 7 grandes leyes del dinero según la ley de la Asunción. Comenzaremos con el fundamento. La conciencia es la única realidad. Y el dinero no es más que su sombra. Luego entraremos en el arte de asumir la riqueza. De orar creyendo que ya la tienes. De revisar tu pasado para disolver el fracaso financiero. De mantener una dieta mental que rechace la pobreza. Y de persistir hasta que el mundo externo se rinda ante tu visión interna. A lo largo del camino compartiré parábolas y testimonios de quienes han probado la ley. Personas que recibieron herencias, ascensos y giros inesperados de fortuna. Por nada más que un acto de imaginación. Quédate conmigo, porque antes de terminar te entregaré una práctica sencilla que podrás usar esta misma noche. Y si eres fiel a ella, nunca más volverás a llamarte pobre. Comencemos. Lo que la mayoría jamás se detiene a considerar es esta verdad simple pero transformadora. El dinero, en sí mismo, no tiene poder, ni vida, ni autoridad sobre ti. Míralo bien. Es papel muerto, tinta coloreada, números en una pantalla. Solo se mueve cuando algo más profundo lo ordena. Y ese algo no es la economía, ni tu jefe, ni la oportunidad. Es tu propia conciencia de ser. Aquí está el secreto que casi todos pasan por alto. Tu cuenta bancaria no causa tu sentimiento. Es su efecto. Tu estado de ánimo es el proyector. Y las cifras que ves son simplemente la película que proyecta. Déjame pintarte una imagen. 2 hombres caminan por la misma calle. Ambos ven las mismas tiendas, las mismas casas, los mismos autos. El primero se siente pequeño, carente, excluido de la riqueza. Piensa, ¿cómo podría yo permitirme esto? Ese hombre camina en pobreza, sin importar el dinero que lleve en el bolsillo. El segundo, con las mismas circunstancias externas. Camina con la silenciosa certeza interior de que todo lo que desea ya es suyo en conciencia. Mira las casas y ve su propio hogar. Mira los autos y siente las llaves en su mano. No niega las apariencias, las trasciende. Uno se ve a sí mismo como un saltamontes, el otro, como un gigante. Y tal como dice el libro de los números. Fuimos ante nuestros propios ojos como langostas, y así fuimos ante los suyos. El mundo solo refleja la forma en que te ves a ti mismo. ¿Por qué esto importa tanto? Porque hasta que comprendas este principio, perseguirás el dinero como si fuera tu amo. Trabajarás, te esforzarás, revisarás saldos y contarás monedas. Sin darte cuenta de que tú eres la fuente del flujo. Confundir esta verdad te mantiene encadenado. Siempre esperando que lo externo cambie. Pero cuando la entiendes, cuando ves que solo la conciencia crea, la carga se levanta. Ya no ruegas al mundo que te trate mejor. Lo ordenas asumiendo algo mejor dentro de ti. Entonces, ¿cuál es la solución? Comienza ahora mismo revalorizándote a ti mismo. Deja de medir tu valor por las cifras en tu mano o los números en tu cuenta. Mídete solo por lo que te atreves a asumir en imaginación. Di dentro de ti, yo soy la riqueza que busco. Yo soy la fuente del flujo. El dinero no me crea a mí. Yo le doy vida al dinero. Soy rico. Soy próspero. Ya poseo aquello que busco. No esperes confirmación externa, porque lo externo es solo el eco. Y el eco siempre sigue a la voz. La voz es tu suposición. ¿Y cómo lo probamos?
Lo he visto una y otra vez. Estudiantes míos que estaban reducidos a su último dólar decidieron sentirse seguros, abundantes, provistos, y el dinero llegó a ellos de formas que jamás podrían haber ideado. Aparecieron herencias, se pagaron deudas olvidadas, se ofrecieron ascensos, se recibieron regalos. No porque trabajaran más duro o rogaran con más fuerza, sino porque cambiaron el estado interno que comanda la sombra externa. Puedes rastrearlo en tu propia vida. Cuando te has sentido rico por dentro, las puertas se abren. Cuando te has sentido pobre, todo parece cerrarse. Así que te pregunto ahora, ¿cuál de los dos hombres eres tú? ¿El saltamontes que ve gigantes o el gigante que ve saltamontes? La elección no se hace con esfuerzo ni con lucha, sino con asunción. La conciencia crea la moneda. Hasta que no cambies eso, ninguna cantidad de trabajo te liberará. Pero cámbialo. Y hasta el papel muerto del dinero se levantará y te servirá como un ser vivo. Ahora, te diré algo que puede sonar casi ofensivo para la mente racional. Y sin embargo es la verdad que debes aceptar si alguna vez deseas ser libre. La pobreza no es falta de dinero. La pobreza es un estado de conciencia. Y hasta que ese estado se disuelva, ningún cambio externo traerá riqueza duradera. Los hombres creen que son pobres porque sus bolsillos están vacíos. Pero te digo, sus bolsillos están vacíos porque primero creyeron ser pobres. La causa nunca es la condición. La condición es siempre la sombra de la causa. Piensa en esto con cuidado. Podrías entregarle una fortuna a un mendigo hoy. Pero si mantiene dentro de sí la convicción de ser pobre, mañana volverá a la miseria. Podrías despojar a un hombre de toda su riqueza visible. Y sin embargo, si sostiene dentro de sí el estado de abundancia, el dinero encontrará el camino de regreso hacia él. Tan seguramente como el agua corre para llenar un cauce abierto. Por eso algunos se levantan una y otra vez después de cada caída, mientras otros vuelven a caer después de cada ascenso. La diferencia no es la suerte, ni la oportunidad, ni las circunstancias. Es el estado que se niegan a abandonar. Déjame mostrarte cómo esto se manifiesta en la vida real. Un estudiante vino a mí, desesperado. Su negocio estaba fracasando, los acreedores tocaban su puerta. Y me preguntó, ¿qué puedo hacer? Le dije. Primero, deja de llamarte un fracasado. Deja de ensayar la carencia. Atrévete a asumir que ya eres exitoso, ya eres libre, ya eres abundante. Al principio se resistió. El mundo exterior gritaba lo contrario. Pero persistió en la nueva suposición. Caminó como quien ya posee la provisión que necesita. Habló como quien está seguro. Y pronto, comenzaron a aparecer oportunidades. Las deudas se resolvieron. Las puertas se abrieron. El mundo se reorganizó, no por su lucha externa, sino porque abandonó el estado de pobreza. Y se revistió del estado de riqueza. ¿Por qué sucede esto? Porque el mundo solo puede reflejar el estado que ocupas. Puedes mendigar simpatía. Puedes argumentar que las condiciones prueban tu pobreza. Pero te digo, las condiciones no tienen poder alguno aparte de tu asunción. Una vez que aceptas esta verdad, tienes la llave del cambio. No preguntes, ¿cómo escapo de la pobreza? Pregúntate más bien, ¿en qué estado estoy habitando? ¿Estoy viviendo en la carencia o en la abundancia? El estado es la raíz, y el fruto siempre coincide con la raíz. Así que aquí tienes cómo ponerlo en práctica. Esta noche, cuando cierres los ojos, rehúsa cargar la vieja identidad del que carece. Déjala atrás como quien se quita una prenda gastada. Entra, en cambio, en la sensación de quien ya está enriquecido. Siente el alivio, la gratitud, la tranquila dignidad, de quien tiene más que suficiente. Haz que ese estado sea más real para ti, que las cifras en tu cuenta bancaria, pues las cifras no son más que sombras. Y el estado es la causa. Si puedes escucharme y atreverte a creerlo, entonces, incluso con las manos vacías, puedes caminar en la conciencia de una provisión desbordante. Y tan ciertamente como la noche sigue al día, el mundo de las sombras reflejará la abundancia que ya has reclamado. Recuerda, la pobreza no es una condición, es un estado. Y los estados cambian en un abrir y cerrar de ojos. En el momento en que eliges asumir uno más elevado. Esto es lo que la mayoría pasa por alto. Aunque las escrituras lo declaran con claridad. Decretarás una cosa, y te será establecida. Job 22, verse 28. Observa la sencillez de ello. No dice trabajarás por ello, ni lo perseguirás, ni lo ganarás. Dice decretarás. Asumirás, reclamarás internamente. Y será establecido. Esta es la ley de la asunción. Y sin ella,
Ninguna riqueza puede hacerse permanente. Uno de los hombres pronuncia palabras de prosperidad, pero en secreto se identifica con la carencia. El otro no dice nada en voz alta, pero se atreve, en su interior, a sentirse ya en posesión de aquello que busca. Se imagina firmando el contrato, gastando el dinero, viviendo en la comodidad de la abundancia. No espera pruebas. La reclama primero. ¿Quién de los dos ha orado realmente? El que asumió. El otro solo confesó su duda. ¿Por qué importa esto? Porque si no comprendes esta diferencia, perderás años repitiendo palabras sin ver cambio alguno. Dirás, soy rico, soy rico. Pero si aún te sientes pobre, estás decretando pobreza. Confundir esto te ata a la frustración. Comprenderlo te abra el tesoro del cielo. Cuando decretas desde dentro, cuando dices soy próspero y lo sientes como verdad, pones en marcha el único poder que crea. ¿Y cuál es la práctica? Empieza por eliminar el tiempo futuro. No digas, seré rico algún día. Ese día nunca llega. Dilo ahora, yo soy. El nombre sagrado revelado a Moisés fue: yo soy el que soy. Cada adición que hagas al yo soy se convierte en tu decreto. Y el mundo debe establecerlo. Si unes yo soy con carencia, creas carencia. Si unes yo soy con riqueza, creas riqueza. No puede fallar. Porque la conciencia es el único poder creativo. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Una y otra vez ha sido probado. Un estudiante me contó una vez que no tenía nada, ni siquiera el dinero para regresar a casa. Y aún así, se atrevió a decretar: yo soy provisión. Se imaginó con el boleto en la mano. Dentro de una hora, alguien se le acercó y le ofreció exactamente el dinero necesario. ¿Fue coincidencia? No. Fue la sombra obedeciendo al decreto de la conciencia. Así que te pregunto, ¿qué estás decretando en este momento? Cada vez que suspiras y dices estoy arruinado, lo estableces. Cada vez que dices estoy luchando, lo decretas. Pero en el instante en que te atreves a decir soy rico, no como un deseo desesperado, sino como un hecho interior tranquilo, lo invisible comienza a reorganizarse para hacerlo realidad. Decrétalo ahora. Di dentro de ti: soy próspero. Camino en abundancia. Ya estoy provisto. Y observa cuán rápido la sombra debe obedecer a la voz. Ahora bien, aquí es donde muchos tropiezan. Decretan, asumen, incluso lo sienten real por un momento. Pero luego el mundo exterior lo niega. Llegan las facturas, la cuenta parece igual. Las oportunidades parecen ausentes. Y entonces abandonan la asunción. Y regresan al viejo estado. Sin embargo, la misma resistencia que ven es prueba de que la semilla ya ha sido plantada. La fe no se prueba cuando todo está a tu favor. La fe se prueba cuando el mundo te contradice. Y aún así mantienes firme la visión interior. Piensa en el hijo pródigo. Desperdició su herencia. Pero en su punto más bajo recordó: en la casa de mi padre hay pan en abundancia. Volvió su mirada hacia adentro, hacia la verdad de su filiación. Y ese recuerdo lo elevó de regreso a casa. La historia es psicológica. Eres tú en la tierra lejana de la carencia, recordando tu verdadera herencia. No midas tu valor por las obras en el comedero. Recuerda quién eres. Y regresa, en conciencia, a la casa del Padre, la abundancia. ¿Por qué importa esto tan profundamente? Porque si permites que las apariencias te sacudan, vivirás como esclavo de las circunstancias. Intentarás sincronizar tu fe con la evidencia, sin darte cuenta de que la evidencia siempre llega tarde. Pero si permaneces fiel en medio de la negación, Demuestras maestría. el mundo externo, como el barro, al principio ofrece resistencia, pero debe ceder, porque la asunción es el alfarero. El peligro está en abandonar la fe demasiado pronto. La gloria, en persistir, hasta que la asunción se sienta natural, hasta que la riqueza deje de ser una esperanza, y se convierta en un hecho evidente dentro de ti. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? Cada vez que la vieja voz susurre: ¿ves? Nada ha cambiado. Respóndele en silencio: soy rico. Ya he recibido. No discutas con los sentidos. Simplemente vuelve a enfocarte en el final que ya has asumido. Vive desde él como si fuera innegable. Camina como quien sabe. Él lleva las llaves en el bolsillo, aunque el bolsillo parezca vacío. Ese saber es la semilla. Y las semillas crecen en silencio, antes de romper la tierra. Recuerdo a un estudiante que estaba presionado por todos lados. Las deudas se acumulaban, no había esperanza de alivio. Sin embargo, se negó a rendir su decreto interior. No habló de su lucha con nadie.
Caminó como quien ya es libre. Y sin aviso alguno. Una herencia le fue entregada. Suficiente para cancelar todas sus deudas. El mundo lo llamó suerte. Él lo conocía como ley. Había permanecido fiel. Cuando la negación gritaba más fuerte. Y la negación misma cedió ante la prueba. Así que te pregunto, ¿dejarás que las apariencias dicten tu fe? ¿O permitirás que tu fe dicte las apariencias? Permanecer fiel en medio de la negación. Es la línea que divide a los que solo sueñan con riqueza, de los que realmente la manifiestan. Mantén la asunción, hasta que se sienta más natural que la duda. Y el mundo de las sombras no podrá hacer otra cosa que obedecer. Y ahora escucha esto con toda seriedad. Las palabras por sí solas no tienen poder creativo. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces. Puedes hablar de prosperidad día y noche. Pero si las palabras no están revestidas de sentimiento, caen muertas al suelo. Porque no es la frase la que impresiona al subconsciente, sino el estado emocional que la acompaña. El sentimiento es el secreto, el único medio por el cual el pensamiento se convierte en hecho. Piénsalo así. Un hombre puede declarar: soy rico, mientras tiembla por dentro con miedo a la pobreza. ¿Qué está realmente grabando en su mente profunda? No riqueza, sino pobreza. El subconsciente no escucha palabras. Solo recibe la vibración del sentimiento. Otro hombre, en cambio, puede no pronunciar una sola palabra. Pero si se duerme en la quieta satisfacción de la abundancia, ha orado con más poder que aquel que recita por horas. ¿Por qué importa tanto esta distinción? Porque si la pasas por alto, gastarás tu fuerza en repeticiones vacías, esperando que el sonido cree sustancia. La falta de resultados te deja desanimado, preguntándote por qué nada cambia. Pero una vez que comprendas que el sentimiento es la sustancia, dejarás de perseguir palabras y empezarás a cultivar estados. Imagina la diferencia. Con palabras vacías eres como un hombre golpeando la puerta, pero que nunca entra en la casa. Con sentimiento, ya estás dentro, sentado a la mesa, saboreando el banquete. Entonces, ¿cuál es la práctica? Cada vez que afirmes, cada vez que ores, pregúntate: ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No te conformes con palabras secas. Toma la frase soy próspero y sumérgete en ella hasta que despierte emoción. Siente el alivio de las deudas disolviéndose, la gratitud por la abundancia que fluye, la alegría de la libertad. Deja que tu cuerpo se relaje como si ya fuera real. Ese suspiro interior de satisfacción es más poderoso que horas de palabras huecas. Y aquí está la prueba. Conocí a un hombre que recitaba sin cesar afirmaciones de riqueza, y sin embargo seguía en la escasez. Cansado, vino a mí y dijo: ¿por qué nada cambia? Le pregunté: cuando dices, soy rico, ¿te sientes rico? Él admitió que no, que solo sentía duda. Entonces le dije: deja de decirlo. Cierra los ojos e imagina la escena que implicaría que eso ya es verdad. Entra en ella hasta sentir el júbilo de su realidad. Ese sentimiento es el decreto. Obedicio. Y en pocas semanas, dinero inesperado llegó. Puertas se abrieron. Y su mundo se transformó. No por las palabras, sino por el sentimiento que finalmente las vistió. Escuchan bien. Las palabras sin sentimiento son como un cuerpo sin aliento. Están muertas. Pero cuando entra el aliento, el cuerpo vive. Y cuando entra el sentimiento, la palabra se hace carne y habita entre nosotros. Si el sentimiento es el secreto, entonces también es tu verdadera moneda. El dinero no es más que la sombra. Pero el estado emocional que te atreves a habitar es la moneda del cielo. El mundo te paga, no en respuesta a tu esfuerzo, sino a la vibración que llevas dentro. Y aquí está lo que casi todos pasan por alto. No puedes esperar a que llegue el dinero para sentirte rico. Debes sentirte rico primero. Y el dinero llegará como consecuencia natural. Piénsalo como un intercambio. Cuando caminas en el estado emocional de escasez, estás pagando a la vida con miedo, preocupación e insatisfacción. Y la vida te devuelve más de lo mismo. Pero cuando pagas con la moneda emocional de la abundancia, la gratitud, el alivio, la seguridad, la alegría, la vida no tiene más opción que reflejar esa riqueza. El intercambio externo sigue siempre al depósito interno. Déjame pintarte una imagen. Imagina a un hombre de pie frente a un espejo. Frunce el ceño y el reflejo frunce el ceño. Sonríe y el reflejo sonríe. Ahora imagina a ese mismo hombre esperando que el reflejo sonría primero para atreverse a sonreír. Esperaría por toda la eternidad, ¿no es así? Así es exactamente como la mayoría trata al dinero.
Esperan que el saldo cambie antes de permitirse sentirse seguros. Pero el espejo de la vida solo puede mostrar lo que primero expresas en tu interior. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque cuando comprendes que el sentimiento es la única moneda que el universo acepta, dejas de pelear con las apariencias. Dejas de preguntar, ¿cuándo vendrá el dinero? Y comienzas a declarar, lo siento ahora. Ese simple cambio disuelve toda resistencia. Caminas en la tienda no como un mendigo que espera poder pagar, sino como alguien que ya lleva consigo los medios. Te sientas en casa no como quien espera, sino como quien descansa en la provisión. Ese descanso es tu prueba. Entonces, ¿cómo practicar esta moneda emocional? Cada día, invoca deliberadamente el sentimiento de ya poseer lo que deseas. No imagines solo montones de dinero. Imagina el alivio de las cuentas pagadas, la gratitud de poder dar libremente, la satisfacción de no necesitar revisar el saldo jamás. Deja que tu cuerpo lo registre. Respira con más facilidad. Relaja tus hombros. Aligera tu corazón. Ese cambio corporal es la evidencia del sentimiento verdadero. Llévalo contigo a lo largo del día. Y observa cuán rápido se doblega el mundo de las sombras. Recuerdo a una mujer que practicó esto fielmente. No tenía nada en su cuenta, pero cada noche entraba en el estado de abundancia. Se veía entregando regalos. Sentía la alegría de dar. Imaginaba la dignidad de la seguridad. Y en poco tiempo, el dinero llegó por caminos inesperados. Un aumento en el trabajo, deudas perdonadas, e incluso regalos ofrecidos por amigos. El exterior tuvo que igualar la moneda interior que ella ya estaba gastando. Así que te digo, gasta con valentía. Paga a la vida con el sentimiento de abundancia. Y la vida te devolverá con creces. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. El sentimiento es la única moneda que jamás falla. Y hay algo que la mayoría ha entendido completamente mal. La oración no es rogar a un Dios distante para que cambie tus circunstancias. La oración no es súplica, ni negociación, ni esperanza incierta. La verdadera oración es reclamación. Es la audaz asunción de que lo que deseas ya es tuyo. Ese descanso es tu prueba. Entonces, ¿cómo practicar esta moneda emocional? Cada día, invoca deliberadamente el sentimiento de ya poseer lo que deseas. No imagines solo montones de dinero. Imagina el alivio de las cuentas pagadas, la gratitud de poder dar libremente, la satisfacción de no necesitar revisar el saldo jamás. Deja que tu cuerpo lo registre. Respira con más facilidad. Relaja tus hombros. Aligera tu corazón. Ese cambio corporal es la evidencia del sentimiento verdadero. Llévalo contigo a lo largo del día. Y observa cuán rápido se doblega el mundo de las sombras. Recuerdo a una mujer que practicó esto fielmente. No tenía nada en su cuenta, pero cada noche entraba en el estado de abundancia. Se veía entregando regalos. Sentía la alegría de dar. Imaginaba la dignidad de la seguridad. Y en poco tiempo, el dinero llegó por caminos inesperados. Un aumento en el trabajo, deudas perdonadas, e incluso regalos ofrecidos por amigos. El exterior tuvo que igualar la moneda interior que ella ya estaba gastando. Así que te digo, gasta con valentía. Paga a la vida con el sentimiento de abundancia. Y la vida te devolverá con creces. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. El sentimiento es la única moneda que jamás falla. Y hay algo que la mayoría ha entendido completamente mal. La oración no es rogar a un Dios distante para que cambie tus circunstancias. La oración no es súplica, ni negociación, ni esperanza incierta. La verdadera oración es reclamación. Es la audaz asunción de que lo que deseas ya es tuyo. Imaginación y siente el deseo cumplido. Solo entonces comienza la verdadera oración. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando entiendes la oración de esta manera, nunca más clamarás como un mendigo, sino que te acercarás a ella como un hijo en la casa de su padre, alguien que ya posee todas las cosas. Equivocarte en esto te mantiene pidiendo eternamente, pero nunca recibiendo. Entenderlo correctamente transforma la oración en la llave maestra, abriendo puertas sin esfuerzo, porque las puertas ya son tuyas. ¿Y cómo se practica esto? Cuando ores, no formules tu petición en tiempo futuro. No digas, Señor, dame riqueza. En su lugar, exprésalo como un hecho ya cumplido. Padre, te doy gracias, porque ya está hecho. Siente la gratitud de quien ya lo posee. Imagina las cuentas marcadas como pagado. Escucha las palabras felicidades. Siente el alivio y la alegría. Descansa en ese estado, porque ese estado es la oración.
Déjame probarlo con una historia. Un hombre vino a mí, desesperado por dinero para pagar su alquiler. Oraba constantemente, pero nada cambiaba. Le pregunté, cuando oras, ¿aún sientes ansiedad? ¿Aún sientes carencia? Él respondió que sí. Le dije, entonces no estás orando. Deja de pedir. En lugar de eso, asume que el alquiler ya está pagado. Siente el alivio de tener el recibo en tus manos. Da gracias como si ya estuviera hecho. Él obedeció. Esa misma semana, el dinero llegó de una fuente inesperada, suficiente no solo para pagar el alquiler, sino para cubrir aún más. ¿Qué cambió? No el mundo primero, sino su oración, de pedir a poseer. Así que escúchame con atención. La oración no es pedir riqueza, es asumir la riqueza ya poseída. Cuando entras en ese estado, el mundo externo debe dar testimonio de tu decreto interior. No hay momento más poderoso para impresionar la riqueza en el subconsciente que los últimos minutos antes de dormir. Porque al pasar del estado de vigilia al sueño, la mente consciente se silencia, y la subconsciente queda abierta, receptiva, sin defensa, lista para recibir. Cualquier sentimiento que lleves contigo al cruzar ese umbral se convierte en semilla, plantada en el terreno fértil de tu ser. Y el subconsciente, que no cuestiona ni razona, simplemente acepta y lo manifiesta en forma. La mayoría de las personas cierran los ojos repasando las preocupaciones del día, cuentas sin pagar, oportunidades perdidas, dinero insuficiente, y luego se preguntan por qué cada mañana los recibe el mismo escenario. Llevaron carencia al sueño, y la carencia les fue devuelta multiplicada. Pero te digo, puedes revertir este patrón esta misma noche. Puedes elegir dormir en el deseo cumplido, entrar en el mundo de los sueños ya rico, ya seguro, ya abundante. Ese estado llevado al sueño es la oración en su forma más elevada. ¿Por qué es tan decisivo? Porque el sueño es la muerte y resurrección diaria del hombre. Al entrar en él, dejas atrás el viejo estado. Al despertar, traes consigo el nuevo. Irte a dormir pobre en conciencia es despertar pobre en circunstancias. Irte a dormir rico en conciencia es despertar ante signos de abundancia. Si entiendes esto, tienes la clave de la transformación continua. Entonces, ¿cómo practicarlo? Cuando te acuestes por la noche, silencia la mente. Rechaza revivir las ansiedades del día. En su lugar, elige una escena imaginaria simple que implique que tu libertad financiera ya es real. Puede ser sentir la mano de un amigo felicitándote, ver una factura con la palabra pagado, o simplemente descansar en la dignidad tranquila de quien ya no necesita contar monedas. Reproduce esa escena suavemente, sin esfuerzo, hasta que adquiera sensación de realidad. Luego, entrégate al sueño en ese estado, dejando que el subconsciente tome el relevo. He enseñado esto a muchos. Una estudiante, ahogada en deudas, decidió cada noche imaginarse sosteniendo un estado de cuenta con más que suficiente. Sintió la alegría, el alivio, y se durmió con ese sentimiento. En menos de un mes, aparecieron oportunidades inesperadas. Un ascenso en el trabajo, deudas perdonadas, incluso dinero olvidado que le fue devuelto. ¿Fue casualidad? No. Fue la ley. Entró al sueño con riqueza, y el subconsciente la trajo a la forma. Por eso te digo, guarda la puerta del sueño como la hora más sagrada del día. No permitas que la pobreza sea la última prenda que vistas en la noche. Vístete de riqueza antes de rendirte al descanso. Y la riqueza te vestirá al despertar. Duerme en abundancia, y despertarás en su reflejo. He aquí una verdad que casi nadie te ha dicho. El pasado no te ata. Tus errores, tus pérdidas, tus fracasos, ninguno tiene poder real. Excepto aquel que tú les das al recordarlos como definitivos. No estás encadenado al ayer, solo estás encadenado al estado que sigues ocupando. Y la herramienta que rompe esa cadena es lo que llamo revisión. A través de la revisión, tomas la memoria que antes te condenaba y la reescribes como si siempre hubiera obrado a tu favor. Y porque el subconsciente acepta lo que asumes vívidamente como verdad, reorganiza tu mundo para reflejar esa nueva historia. Piensa cuántas veces has repetido tus fracasos financieros. Hablas del negocio que fracasó, del dinero que perdiste, del error que cometiste. Cada vez que lo relatas, lo grabas más profundo. Y el mundo te lo refleja fielmente con más fracaso, más pérdida, más carencia. Pero ¿y si en lugar de repetir, revivieras? ¿Y si en lugar de recordar pérdida, recordaras ganancia? Ese solo cambio lo transformaría todo. Porque el subconsciente no distingue entre una memoria real o imaginada, solo acepta lo que sientes como verdadero. He aquí una verdad que casi nadie te ha dicho. El pasado no te ata. Tus errores, tus pérdidas, tus fracasos, ninguno tiene poder real.
excepto aquel que tú les das al recordarlos como definitivos. No estás encadenado al ayer, solo estás encadenado al estado que sigues ocupando. Y la herramienta que rompe esa cadena es lo que llamo revisión. A través de la revisión, tomas la memoria que antes te condenaba y la reescribes como si siempre hubiera obrado a tu favor. Y porque el subconsciente acepta lo que asumes vívidamente como verdad, reorganiza tu mundo para reflejar esa nueva historia. Piensa cuántas veces has repetido tus fracasos financieros. Hablas del negocio que fracasó, del dinero que perdiste, del error que cometiste. Cada vez que lo relatas, lo grabas más profundo. Y el mundo te lo refleja fielmente con más fracaso, más pérdida, más carencia. Pero ¿y si en lugar de repetir, revivieras? ¿Y si en lugar de recordar pérdida, recordaras ganancia? Ese solo cambio lo transformaría todo. Porque el subconsciente no distingue entre una memoria real o imaginada, solo acepta lo que sientes como verdadero. Imagina la nueva escena como real. Revívela de esta nueva manera hasta que la vieja memoria se disuelva por completo. Luego suéltala y camina como si siempre hubiera ocurrido a tu favor. Conocí a un hombre que debía una gran suma de dinero. La repetía constantemente en su mente, maldiciendo su error. Le dis. Revísala cada noche. Imagina la deuda pagada. Visualiza al acreedor estrechando tu mano con gratitud, la cuenta saldada, el peso liberado. Él obedeció. Y en cuestión de semanas, se hicieron arreglos inesperados que eliminaron por completo la deuda. De formas que jamás habría podido planear. ¿Fue casualidad? No. Cambió la memoria, y el mundo cambió con ella. Así que te lo digo. Borra los fracasos, reescribe las pérdidas, revisa el pasado y liberarás el futuro. No estás atado a la historia que una vez viviste. Solo estás atado a la historia que te atreves a asumir ahora. El momento en que revisas, das un paso hacia la libertad. Pero escucha esto con claridad. No basta con tocar el pasado con la imaginación por un instante. Debes comenzar a vivir desde ese pasado revisado, como si siempre hubiera sido así. Porque el subconsciente, una vez impresionado, construye tu mundo según la historia que aceptas como tuya. Si vuelves una y otra vez a la vieja memoria, dudando de la revisión, le devuelves vida al fracaso. Pero si caminas hacia adelante desde un pasado purificado, el mundo se desplegará como si la herida jamás hubiera existido. Piénsalo así. Un hombre agobiado por las deudas revisa la memoria de esa deuda como si estuviera pagada. Si se aferra a esa revisión, mañana despierta no como alguien temeroso de sus acreedores, sino como un hombre libre. Contesta el teléfono sin miedo. Mira sus cuentas con calma. Habla como quien se sabe seguro. Y porque actúa desde esa nueva memoria, la vida se alinea con su nuevo estado. La revisión no es un simple acto imaginario aislado. Es una semilla que germina en un nuevo patrón de ser. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque muchos intentan la revisión, pero no perseveran en su fruto. Revisan la memoria por la noche, pero al despertar repiten la vieja historia. Cancelan su propio milagro. Aquellos que permanecen fieles al pasado revisado descubren que no solo cambia su mundo exterior, sino también su identidad interior. Dejan de verse como víctimas del fracaso financiero y comienzan a vivir como herederos de un crecimiento continuo. Ese cambio de identidad es el verdadero tesoro. ¿Cómo se vive desde un pasado purificado? Cada vez que la vieja memoria intente regresar, respóndele en silencio. No, esa no es mi historia. Mi historia es de abundancia, de provisión, de oraciones respondidas. Rehúsa resucitar el cadáver del ayer. Vístete con la nueva prenda que tejiste en la imaginación. Habla desde ella, actúa desde ella, descansa en ella, hasta que se sienta tan natural como respirar. Recuerdo a una mujer que revisó años de pérdidas. Cargaba vergüenza por un negocio fallido, y cada nuevo intento parecía contaminado por ese pasado. Le dis. Revisa. Imagina que ese negocio prosperó. Siente el orgullo, la alegría, la seguridad. Ella lo hizo con fidelidad. Pronto, su imagen interior cambió. Ya no se presentaba como alguien que había fracasado, sino como alguien que había triunfado. Y poco después lanzó un nuevo proyecto, uno que floreció más allá de sus sueños. No fue coincidencia. Había purificado su pasado y empezó a vivir desde lo nuevo. Así que te digo, no estás obligado a arrastrar las cadenas de ayer hacia el mañana. La revisión es la llave que te libera. Vive como si el pasado siempre hubiera conspirado a tu favor. Y el futuro confirmará esa verdad. Deja que los viejos fracasos mueran. Y camina en la libertad de una historia reescrita. Miras la cuenta esperando ver una prueba. Y cuando las cifras siguen iguales, te desanimas y abandonas el estado. Pero escúchame bien.
El mundo exterior es el eco más lento. Medir tu progreso por lo que ves afuera es destruir la obra que has comenzado dentro. Piensa en el campesino. Él siembra la semilla en buena tierra. Sabe que germinará a su debido tiempo. Pero no la desentierra cada mañana para comprobarlo. Cuida la tierra. Riega. Espera. Su fe está en el crecimiento invisible. Si él cavara cada día para ver si la semilla brota, la mataría. Eso mismo hacen muchos con su riqueza. Siembran la semilla en la imaginación, pero la destruyen con la impaciencia. Comprobando, dudando, midiendo la sombra. En lugar de confiar en la sustancia. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando revisas tu saldo bancario para decidir si eres próspero o no, haces de la sombra tu maestro. Inviertes el orden. Dices, creeré cuando lo vea. Pero la ley es la contraria. Debes ver primero dentro, y luego lo verás fuera. Confundir esto te ata a la decepción constante. Pues la sombra siempre va detrás. Comprenderlo te libera. Porque aprendes a descansar en la certeza de que lo invisible es más real que lo visible. Entonces, ¿cuál es la práctica? Cuando surja el impulso de comprobar, resístelo. Vuelve hacia adentro y revisa el único saldo que importa. La riqueza de tu imaginación. Preguntate. ¿Me siento provisto? ¿Me siento seguro? ¿Me siento libre? Si la respuesta es sí, entonces tu cuenta está llena. No importa lo que digan los números. Mantén ese estado. Y con el tiempo, las cifras deberán alinearse. El exterior no puede resistir al interior para siempre. Recuerdo a un hombre que me confesó que revisaba su cuenta docenas de veces al día. Siempre ansioso, siempre esperando un cambio. Le dije. Deja de revisar durante 30 días. Rehúsa medir por la cuenta. Mide por tu estado. Cada vez que sientas la urgencia, declara en silencio. Soy rico. Tengo todo lo que necesito. Él obedeció. Al principio fue difícil, el hábito era fuerte. Pero pronto comenzó a sentir una nueva libertad. Y en pocas semanas, dinero inesperado llegó. Deudas se saldaron. Puertas se abrieron. La sombra alcanzó a la sustancia. Así que te digo, deja de desenterrar la semilla. Deja de medir por lo externo. El saldo bancario es solo el eco, nunca la causa. Siembra tu riqueza en la imaginación. Riégala con fe y descansa. En su debido tiempo, dará fruto. Una vez que has plantado la semilla de la riqueza en tu mente, la gran tarea es sostenerla firme hasta que crezca. Eso es lo que llamo persistencia. El mundo te pondrá a prueba con demoras, contradicciones y toda razón para dudar. Pero si permaneces inquebrantable, si continúas viviendo desde el final deseado, sin importar las apariencias, el acto imaginario se volverá hecho. No puede fallar. El único fracaso es abandonar la visión demasiado pronto. Imagínalo así. Un escultor ve la figura terminada dentro del bloque de piedra, mucho antes de que caiga el primer golpe del martillo. Trabaja día tras día, no porque la estatua no exista, sino porque sabe que ya está ahí. Su visión no titubea, y poco a poco la piedra cede. Así sucede contigo. Si te mantienes firme en la visión de ti mismo como próspero, abundante, seguro, el duro bloque de las circunstancias externas se irá desmoronando, hasta que solo quede la obra terminada. ¿Por qué importa tanto esto? Porque la mayoría vive como cañas agitadas por el viento. Hoy se sienten abundantes porque lo afirmaron. Mañana se desesperan porque la evidencia no ha cambiado. Oscilan entre estados, y por eso nunca establecen uno. Pero la persistencia es la llave que te ancla en la nueva identidad, hasta que se vuelve natural. Y cuando ya es natural, el mundo no tiene otra opción que reflejarlo. ¿Cómo persistir cada día? Vuelve una y otra vez a la escena interior que elegiste. Siente el final. Descansa en él. Y cuando el mundo exterior lo contradiga, sonríe. Porque sabes que solo es el eco del pasado. Dite a ti mismo. Ese era el hombre que fui. Ya no vivo ahí. Mantén tu mirada fija hacia adentro. Y pronto, lo exterior deberá alinearse. No luches contra las sombras. Ignóralas y aférrate a la luz. Déjame compartirte un ejemplo. Un estudiante mío deseaba un ascenso. Lo asumió. Lo sintió. Cada día regresaba, en su mente, a la escena en la que estrechaba la mano de su superior. Y escuchaba las palabras, felicitaciones. Durante meses, nada cambió. Otros se burlaban, le decían que era imposible. Pero él persistió. Rehuso duder. Y de pronto, el camino se abrió. No solo fue ascendido, sino que recibió un salario mucho mayor del que había imaginado. ¿Por qué? Porque nunca abandonó la visión. El mundo resistió al principio.
pero su persistencia dobló la realidad a su asunción. Por eso te digo, la persistencia es poder. No cedas ante la duda. No te dejes mover por la demora. La visión interior es la causa. El mundo exterior, el efecto. Si te mantienes firme en la causa, el efecto deberá manifestarse. He aquí la ley suprema. El secreto que une a todas las demás. Debes aprender a habitar en el final. No pensar en la riqueza como algo que llegará algún día. Ni rogar por ella como si estuviera lejos. Sino vivir en el estado cumplido ahora. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Vivir en el final es declarar que el principio y el fin son uno. Que lo que deseas ya es tuyo. Y tu única tarea es aceptarlo. Piensa en la diferencia. La mayoría vive en el medio. Imaginan que algún día serán ricos. Algún día libres. Algún día seguros. Y así viven siempre esperando, siempre deseando, nunca descansando. Pero aquel que habita en el final descansa al instante. Ve su deseo cumplido. Su oración respondida. Su provisión presente. No pregunta cuándo, cómo, ni por qué medios. Simplemente permanece ahí. Y al permanecer, atrae el mundo exterior hacia la alineación. ¿Por qué esto es tan decisivo? Porque al permanecer en el final, cortas el ciclo interminable del esfuerzo. Ya no intentas convertirte, simplemente eres. Y lo que eres, debe manifestarse. Entender esto mal significa vivir eternamente como buscador. Entenderlo bien significa vivir como poseedor. Aún antes de que la posesión aparezca. Y entonces, la posesión se mostrará. ¿Cómo practicarlo cada día? En lugar de imaginar el proceso de hacerte rico, imagina solo la escena que existiría si ya lo fueras. Vete disfrutando los frutos de la abundancia. Siente la satisfacción de un logro cumplido. Escucha las palabras de otros felicitándote. Descansa en la gratitud de quien ya ha recibido. Vuelve una y otra vez a ese final. Hasta que se sienta natural. Cuando se sienta natural, la obra está completa. Recuerdo a un hombre que anhelaba tener su propio hogar. Durante años ahorró y luchó. Pero nunca era suficiente. Le dije, deja de pensar en ahorrar. Habita en el final. Imagina que ya estás en tu casa. Camina por sus pasillos en tu imaginación. Toca las paredes. Siente el suelo bajo tus pies. Él obedeció. Noche tras noche, entró en ese estado. Hasta que se sintió real. En pocos meses, las circunstancias se ordenaron. Y recibió la misma casa que había imaginado. De un modo que ningún plan de ahorro podría haber logrado. El final atrajo los medios. Así que te digo, deja de vagar en el medio. Deja de preguntar cuándo, cómo o si. Habita en el final. Vive allí ahora. Porque el principio y el fin son uno. Y si habitas en el final en tu imaginación, el mundo deberá entregártelo como hecho. Ahora que comprendes la necesidad de habitar en el final, déjame darte el testimonio de quienes lo probaron. Quizás digas. Suena hermoso, pero ¿de verdad puede vivirse así? Yo te digo, sí. No solo puede vivirse, debe vivirse. Porque la ley no hace excepciones. Aquello que asumes con sentimiento y en lo que persistes. Eso expresarás. Había una mujer que deseaba libertad financiera, pero no tenía nada en su cuenta. Cada noche se imaginaba sentada ante su mesa, con las facturas frente a ella, todas selladas, pagado en su totalidad. Tocaba los papeles, sentía el alivio, respiraba la alegría. Se dormía en ese final. En pocas semanas, ingresos inesperados llegaron. De fuentes que jamás habría podido calcular. Un bono de trabajo, una reclamación olvidada. Incluso regalos de desconocidos. El mundo lo llamó suerte. Ella lo reconoció como ley. Había vivido en el final. Y el final se manifestó. Otro hombre anhelaba un ascenso. Exteriormente era ignorado. Incluso ridiculizado por soñar tan alto. Pero interiormente, ya había sido promovido. En su imaginación, estrechaba la mano de su jefe. Y escuchaba las palabras, «Felicidades. Bien merecido». Día tras día regresaba a esa escena interna. Durante meses, nada cambió. Pero persistió. Y sin aviso, se abrió una vacante. Y recibió exactamente el puesto que había asumido. El mundo dijo coincidencia. Pero él sabía la verdad. Había vivido en el final. Hasta que el final vivió en él. Porque estos testimonios son vitales. Porque prueban que esta ley no es teoría. Ni pensamiento deseoso. Ni filosofía vacía. Es la verdad más práctica que jamás escucharás. Y una vez que la escuchas, es responsable de vivirla.
Ignorarla es permanecer en esclavitud. Abrazarla es caminar en libertad. Así que te desafío esta noche. Elige un solo deseo, uno solo, y atrévete a entrar en su final. Velo completo. Siéntelo real. Habita allí hasta que se sienta natural. Luego suéltalo. Y observa cuán rápido el mundo se dobla. Para confirmar lo que ya sabías por dentro. No esperes a mañana. No preguntes cómo. Entra en el final ahora. Porque los testimonios de otros solo son señales que apuntan a lo que tú mismo estás destinado a probar. Te prometo esto. Si vives fielmente en el final, muy pronto tendrás tu propio testimonio del deseo cumplido. Y cuando eso ocurra, sabrás, sin sombra de duda, que la imaginación crea la realidad, y que el dinero, como toda sombra, debe obedecer al estado que te atreves a ocupar. Hemos caminado juntos a través de 7 leyes. La ley de la conciencia, la ley de la asunción, la ley del sentimiento, la ley de la oración, la ley de la revisión, la ley de la persistencia, y la ley de vivir en el final. 7 llaves, cada una abriendo el mismo cofre del tesoro. La conciencia de que ya eres rico. Ya estás provisto. Ya posees todo lo que buscas. Así que detengámonos y reunamos la verdad. El dinero no tiene vida propia. Solo cobra vida por tu asunción. El mundo es la sombra. Tú eres la sustancia. Si te atreves a declarar, soy rico. Soy próspero. Ya estoy provisto. Y permaneces fiel a ese decreto. Sintiéndolo, orándolo. Revisando el pasado a su favor. Persistiendo cuando el mundo lo niega. Y habitando en el final como si ya estuviera hecho. Entonces nada podrá apartarlo de ti. Te pregunto ahora. ¿Permanecerás en el viejo estado, rogando a las sombras que cambien? ¿O asumirás tu legítima gerencia? ¿Y ordenarás a las sombras que obedezcan? La elección es tuya. Dite ahora mismo, en silencio. Soy rico. Soy próspero. Ya estoy provisto. Rechaza toda negación. Silencia toda duda. Y deja que el sentimiento del deseo cumplido sea tu única oración. Si haces esto con fidelidad, probarás la ley por ti mismo. Y cuando lo hagas, sabrás que nunca fuiste pobre. Nunca careciste de nada. Nunca estuviste encadenado. Solo estabas dormido a tu propio poder. Despierta ahora. Y camina como el heredero de abundancia, que siempre has sido. Y antes de despedirnos, déjame abrirte una puerta más. Esta noche hemos visto las 7 leyes del dinero, pero aún queda un acto imaginativo. Uno solo, capaz de reordenar la realidad más rápido que cualquier otra práctica. Si te atreves a realizarlo, puede colapsar el tiempo y traer el final directamente al presente. En mi próxima enseñanza te lo revelaré. No te la pierdas. Da clic aquí y continúa viviendo en el final.